amigos? Bienvenidos a una edición más de Perfiles, donde nos encargamos de difundir los rostros de nuestra universidad. Y gracias por estar con nosotros a través del 44.3. Y en el Vestigium del día de hoy, o para el Vestigium del día de hoy, nos acompaña el doctor Manuel de Jesús Nandayapa Alfaro, a quien le damos las gracias por atender a la invitación, doctor. Y pues vamos a platicar dentro de sus líneas de investigación y sus experiencias de las mismas. Así que, doctor, gracias por estar aquí en Perfiles. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Y mire, voy a leer poquito. Usted es actualmente profesor e investigador del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. También un tiempo fue coordinador del programa de Ingeniería Mecatrónica aquí en la UACJ. Y pues tiene pues varias participaciones, varios artículos acerca, sus líneas de investigación tienen que ver con sistemas de control, interfaces ápticas, Así es. que ahorita estaremos hablando de eso también, que es muy interesante. Y pues la verdad, sus líneas son bastante amplias. Y algo que me llama mucho la atención, doctor, y no quiero dejar de preguntárselo, es que usted realizó su doctorado allá en Japón, ¿cierto? Así es. ¿Cómo es esta experiencia de ir a Japón a realizar un doctorado, doctor? ¿Por qué allá en Japón? Bueno, toda la historia es bastante larga. Ya venía la intención desde hace mucho tiempo, pero con la intención de estudiar el doctorado y la intención de estudiar en Japón. Así que había habido un primer intento hace algunos años, pero hasta 2009 se dio por medio de un convenio que tiene la universidad, la UACJ, con la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Y en ese tiempo salió así como que en el cubículo la pregunta que quién se quería ir a estudiar. Entonces yo levanté la mano y bueno, vámonos a estudiar. Una experiencia inigualable. Salir a estudiar en el extranjero tiene muchas experiencias, gana uno muchas cosas, no solo el aprendizaje, sino todas las experiencias de cómo es la forma de vivir. Y específicamente Japón es otro mundo. Otro mundo totalmente distinto sí. acá al occidente. Sí, uno se encuentra experiencias desde el primer día que llega, se encuentra experiencias que lo van a sorprender. Hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas que me pasaron en Japón. No sé, por ejemplo, la sinceridad de las personas, por ejemplo, es muy buena, son muy sinceros, son muy honestos. Entonces, eso se refleja, por ejemplo, por decir algo, al tomar el autobús, uno no le paga directamente al chofer y no verifica cuánto le están pagando. Uno lo deposita en una maquinita y deposita uno bien o mal, eso ya fue el pago. En una pantalla en la parte de enfrente del autobús está el número de estación que uno subió y el precio de cuánto debe uno pagar. Y uno lo deposita y nadie se da cuenta si depositó bien o no. Sí. Porque allá esa es la cultura, se confía en que uno deposite lo que es, lo justo. Sí. Y uno aprende a hacer eso. O sea, uno aprende y no le cuesta trabajo. Dicen que a lo bueno todo se acostumbra, ¿no? Claro. Entonces toda esa parte también es parte de lo bueno que uno se va acostumbrando. Claro, bueno, estamos hablando que se tuvo que adaptar a la comida, a la dinámica de la ciudad misma. Sí. Pero, ¿qué me puede decir acerca del sistema de educación allá en Japón? ¿Cuáles son esas singularidades en la educación allá en Japón, doctor? Hay como que nuevos paradigmas que emplean en la educación japonesa. Hay, por ejemplo, en el área que me tocó, era la parte de investigación. Uno llega a hacer doctorado y se pone a investigar y no hacía otra cosa, ¿no? Eso me ocupaba todo mi tiempo,
pero los laboratorios, por ejemplo, son dedicados para la investigación, no son dedicados como para dar una clase. El alumno llega al laboratorio, tiene su espacio, una silla, una computadora, el material, equipo que va a utilizar para estar haciendo su experimentación. Y la cantidad de investigación que sacan un investigador, por ejemplo, de la talla de mi asesor, era, no sé, por decir algo, en espacio de 3 meses, por ejemplo, tenían una producción de 50 artículos científicos que publicar, siendo que esa tasa de producción aquí en México no se da mucho, ¿no? Entonces es más baja. Entonces sí le invierten mucho a la investigación, están trabajando directamente ya con las empresas que fabrican los productos. O sea, por ejemplo, en el caso de mi asesor, si estaba trabajando con un lector de CD, por ejemplo, tenía el lector de CD de la empresa que lo fabrica. Entonces el alumno está interactuando directamente con ese equipo. Tenía, por ejemplo, una máquina de inyección de plástico y la empresa le llevó una máquina de inyección de plástico ahí y con eso se trabajaba. Y así muchas cosas, ¿no? Robots y varios equipos que se utilizaban. Entonces, la forma de trabajar, la forma de ir aprendiendo, ya es aplicado, ya es ir trabajando más real, ¿no? Sí, o sea, no es tan como que a ver si se va a utilizar, a ver si lo que estoy haciendo va a tener un impacto en la sociedad. Entonces, eso garantizado, ya lo tiene por default. Qué interesante lo que nos comenta. Y también, casi por mera curiosidad, doctor, allá la vida académica japonesa, ¿qué concepto tiene de nosotros los mexicanos, los académicos mexicanos? ¿Cómo nos ven? Vamos, ¿qué nivel consideran ellos que tenemos nosotros? Como que depende mucho de qué tipo de persona, ¿no? O sea, como que cada persona tiene su concepto de los mexicanos o de las personas de otros países. En la universidad habían alrededor de 370 estudiantes internacionales. Era como que la comunidad con la que convivíamos más, la internacional. Y pues todos tienen su lugar, ¿no? Porque uno llega y demuestra que no es, que sí va a trabajar, ¿no? Que va a hacer cosas interesantes también. Y así muchos compañeros mexicanos también llegaban a lo mismo. Entonces, la ciudad donde está la universidad es una ciudad muy pequeñita. Está como exactamente en el tren le tomaba 100 minutos de la ciudad hacia Tokio. Entonces, la ciudad es muy pequeñita y siento que es apta para estudiar, no para divertirse. Entonces, eso hacía que todo el que llegue a estudiar, pues, en realidad le dedique bastante tiempo a lo que va. Entonces, la impresión de los japoneses es que se quedan con un buen sabor de boca, ¿no? Claro. No sé, en lo personal, por ejemplo, mi asesor quedó muy satisfecho con el trabajo que realicé. El doctorado es de 3 años y en este caso lo cumplí en los 3 años con los requisitos que se pedían. Entonces, eso le dice a mi asesor que, bueno, que ya después, no sé, ya en la graduación, por ejemplo, ya me dio toda su confianza, ¿no? Claro. Y eso es un punto bastante importante para los japoneses. Exactamente. La lealtad. La lealtad es un valor que tienen los japoneses, que si uno es leal, entonces como que le abren las puertas. Y si uno no es leal, entonces como que ahí de lejitos, ¿no? Sí, lo manejan distinto. Sí. Sí, son puntos muy importantes dentro de la cultura japonesa y pues qué gusto escuchar estas gratas experiencias de su parte, pues al estudiar allá en un país de mundo, increíblemente pues Japón, no podemos, es una potencia, vamos, a eso me quiero referir, es una potencia, y que usted haya podido lograr su doctorado. Y una de sus líneas de investigación, la platicábamos fuera de cámara, son las interfaces ápticas.
Es una innovación bastante interesante, doctor. Estaría pidiendo que nos describiera en qué consiste estas interfaces que, pues, de algún modo están y en un futuro estarían revolucionando lo que es la cirugía y la medicina. Las interfaces ápticas, el término áptico tiene que ver con el sentido del tacto. Entonces, dentro de la robótica se va tratando de emular los sentidos que tiene el ser humano para que un robot lo tenga. Por ejemplo, se ha trabajado mucho, por ejemplo, con la vista de un robot, entonces se le adiciona una cámara y eso le proporciona la vista a un robot. Y si se trata del sonido, entonces le ponen un micrófono o una bocina y eso le permite también generar sonido y grabar sonido. Entonces, esos son tanto el sentido de la vista como el sentido del oído, ¿no? Entonces, pero el sentido del tacto, cómo hacer que un robot tenga sensaciones de que está tocando, y más si va a existir una interacción entre humanos y robots. Entonces el humano por seguridad tiene que estar protegido del robot, no vaya a salir como eso de las películas que agarran y se ponen en contra, ¿no? En este caso, la interacción de hombre-robot, entonces se debe dar esa parte del sentido del tacto. Hay una interacción hombre-máquina. Entonces, lo que se hace es trabajar con algoritmos de control que permiten adicionarle al robot que cuando pueda tocar, el mismo robot pueda decir, ok, ya estoy tocando, no directamente la mesa, porque no ha avanzado tanto, pero sí estoy tocando algo duro, estoy tocando algo suave, entonces eso sí lo puede clasificar. Y aplicaciones hay muchas, o sea que las interfaces ápticas combinadas con teleoperación, con sistemas de teleoperación, por poner un ejemplo, un sistema de teleoperación es lo que se emplea en las cirugías robóticas, donde se tiene un robot maestro, como sistema maestro, que el médico puede estar manipulando, y un robot esclavo que está realizando la cirugía ya con el paciente. Sería muy importante tener esa sensación de estar tocando con el bisturí o con la instrumentación del médico, estar tocando al paciente y que el médico acá lo esté sintiendo. Sí. Se hace eso por la parte invasiva. Si se utiliza un robot dentro de una cabina que esté descontaminada y que esté protegida, entonces la sanación del paciente es más rápida, es más segura. Entonces, por eso esa parte de no invasiva, el ser humano como que entraría a contaminar ese ambiente, y por eso ese sistema remoto. Entonces, actualmente, o desde la parte que empezaron las cirugías robóticas, por ejemplo, el más conocido es el robot Da Vinci. Muy bien. Y la interacción que tenía era por medio de video y por medio de sonido. Entonces, pero ya las investigaciones van tendiendo a que se agregue la parte del sentido del tacto. Pero eso es por decir algo, ¿no? Por decir una aplicación. No sé, por ejemplo, puede ser implementado en un sistema de excavación, por decir algo, para descubrir, no sé, cosas arquitectónicas, por ejemplo, de antiguas, donde se le puede agregar a eso al robot, de tal forma que cuando logre tocar algo más duro, entonces pueda decirnos que sí está tocando. Entonces, hay muchas aplicaciones en ese sentido. Y esa parte sería agregarle el sentido del tacto al robot. Pues sí. Interesante lo que nos comenta, sí. La verdad, y pues los beneficios, pues son muchos. Nos comentaba, obviamente, uno de ellos, la sanación más rápida. Supongo yo que también sería algo más precisa la operación operada hecha por un robot. La precisión es similar a lo que podría realizar el ser humano, porque el sistema consiste en que el médico está moviendo realmente lo que se necesita mover, o sea que de la misma forma se va a mover aquel. Entonces la precisión depende del médico, depende más del médico, pero
sí tiene una precisión también el equipo y eso también también puede mejorar. Y también vamos a platicar ahora acerca de esta competencia llamada Robo Games, que hace poco tuvimos a los muchachos ganadores del tercer lugar, Saúl y Andrés, que son los que fueron a competir, juntamente pues con su asesoría, y pues obtuvieron un excelente lugar. Podemos presumirlo, nos sentimos orgullosos del premio ganado. En tercer lugar, estamos hablando de una competencia internacional donde se enfrentan pues otras personas que pues son dedicadas a esto, en fin, una competencia donde pues es muy dura el enfrentarse. Platíquenos la experiencia esta de RoboGames, de asesorar a los muchachos en ese proceso de construir un robot, de hacerle mejoras y que finalmente pueda participar en esta competencia y ganar un tercer lugar, doctor. Bueno, en sí la competencia consiste en un robot que simula la pelea de sumos entre personas al estilo japonés. Entonces es un robot de sumo. Hay dos categorías, por ejemplo, en la que se hace en el RoboGames o en otras competencias a nivel internacional, y está en la que el robot es autónomo o en la que el robot es manipulado por medio de un control remoto. Entonces, como que si fuera un videojuego. Entonces, literalmente se ponen a jugar ahí con los robotitos, ¿no? La parte de autónomos lo que incluye es que uno coloca el robot y debe ser capaz de detectar a su oponente y sacarlo del dojo. El dojo es una circunferencia de color negro con un borde blanco y que el robot debe ser capaz de sacar al oponente. Entonces, aquí está poniendo una imagen, perdón, doctor, sí, para ilustrar mejor. Sí, ese es uno de los videos que captamos en la competencia ahora en RoboGames. El robot negro es el nuestro y este es el oponente. Entonces, lo que se busca es que el robot saque al otro. O, en algún caso, que el referee diga: aquí se terminó se termina nomás, lo noqueó. Sí, literalmente podría llamarse eso, porque en este caso el robot oponente no pudo más porque se le dañó un motor. Al tener el ataque, empezó a empujar y lo que conlleva es a dañarse los motores, se queman, literalmente sale el humo y ya hasta ahí llegó. Entonces, en este caso, eso fue el caso. Este es el dojo al que se refiere. Sí. Supongo yo que este dojo tiene que ser de metal. Es metal, es metálico, es de una lámina y los robots tienen, en la parte de abajo, tienen una serie de imanes que hacen que se adhiera al dojo. Consideramos que ese robot tiene ciertos requerimientos. No debe medir más de 20 por 20 centímetros y no debe pesar más de 3 kilogramos. Con toda la ingeniería que le debe uno poner, entonces ese robot es capaz de tener un empuje de 140 kilogramos. O sea que esa es una de las versiones que llevamos a RoboGames en el año pasado. Y en la parte de abajo se logran ver esas piezas, son los imanes. Los imanes. Entonces se adhieren a la base y ahí podemos ver también el motor. Lleva 2 motores y sensores que me ayudan a detectar al oponente. Pero lo interesante en esto es cuánta ingeniería se debe colocar en una cajita de 20 por 20 que no pese más de 3 kilogramos. Entonces, toda la ingeniería que se debe colocar implica seleccionar los motores, decidir cuántos imanes se va a poner, cuánta fuerza, calcular cuánta fuerza va a tener. Entonces, toda esa parte, que sensores, para que quepa en esa cajita y no se pase de los 3 kilogramos.
Porque le podría decir, ok, le vamos a poner un motor más grande y va a ser capaz de poder empujar cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero no se debe pasar de esa dimensión ni de ese peso. Entonces, la experiencia que llegan a tener los alumnos al tener que armar esa cajita o ese robot de 20 por 20 y 3 kilogramos, entonces es mucho. Tienen que ir pensando en cómo van a optimizar el espacio, en qué elementos van a utilizar. Entonces, toda esa parte de ingeniería definitivamente no se aprende en clases, ¿no? Eso precisamente le quería preguntar o pedirle que nos platicara, porque ciertamente pues es una competencia, pues los muchachos se llegan a divertir, es interesante desde luego, pero en ellos, en su carrera profesional, pues obviamente les deja algo más esencial, algo más medular en su preparación académica. ¿Cuáles serían esas ventajas que pueden obtener al estar participando en ese tipo de competencias, doctor? Bueno, al principio uno empieza a trabajar por amor al arte, ¿no? Claro. O sea, empieza a trabajar, empieza a armarlo, empieza a buscar las piezas y no hay ninguna recompensa. Entonces, como que esa parte es muy difícil en cuestiones de motivación de un alumno, porque es puro trabajar, es solo dedicarle tiempo. Entonces, llega un momento en que pueden llegar a desistir de decir, no, pues no vale la pena o no, ya lo voy a dejar, ¿no? Pero algo interesante es que después de competir, de tener la adrenalina, de ponerse, de medirse con otros países y decir, entonces los mexicanos estamos bien, ¿no? Tenemos un nivel suficiente como para poder obtener un tercer lugar en este caso, o soñar y tener un mejor lugar. Los mexicanos sí lo pueden. Acá en México sí existen varias escuelas que participan en el mismo RoboGames y en las mismas competencias. Entonces, sí hay muchas experiencias que uno va teniendo. Por decir algo, por ejemplo, en este caso de esta competencia, se llegó a desarmar el robot, por decir un número, 20 veces, a desarmarlo y armarlo y ajustarlo y ver que funcionara, ¿no? El alumno como que va aprendiendo diferentes cosas, va aprendiendo desde cómo ajustarlo, qué partes mecánicas debe considerar y qué ajustes debe tener, qué parte de programación debe tener y cómo lo debe ajustar, cómo lo debe reprogramar. Entonces, toda esa experiencia son casos específicos de que están para resolver un problema en 10 minutos, ¿no? O en poquito tiempo. Entonces, yo digo que soy de la opinión que las personas ya se ganaron un título de ingeniero cuando son capaces de resolver problemas. Y si son capaces de resolver problemas en 10 minutos o en poquito tiempo o en un lapso de tiempo que digan, ok, aquí está el problema y ahora resuélvelo. O sea, o uno mismo se da cuenta como alumno, dice, ok, tengo el problema y ahora, ¿qué le hago para poderlo resolver? Entonces entra el ingenio y entra la creatividad y entra los conocimientos. Entonces todo se conjunta y todo eso echarlo a andar. Entonces la experiencia que se llevan los alumnos es muy grande. Y si van a participar así como que muchas veces, entonces la experiencia no lo van a obtener en un salón de clases, ¿no? Claro, se vuelve más enriquecedora la experiencia para su vida académica, para su vida profesional. Sí, sí. Son aspectos muy importantes que pues los muchachos van obteniendo dentro de este proceso. Y ya en la competencia, doctor, pues obtuvieron el tercer lugar, se enfrentaron con varios países. Uh-huh. ¿Qué les deja a ustedes el ganar un tercer lugar? Bueno, es una experiencia de motivación, de tener los ánimos de seguir participando, de querer hacer mejor las cosas. Uno viene de regreso, por ejemplo, de la competencia y uno se pone a platicar de lo que pasó, de lo que vivió. Entonces dice, no, pues viene la motivación al 100%, ¿no? O sea, es algo que sí ya el alumno está visualizando qué le voy a modificar, qué parte le voy a cambiar, o sea, toda esa parte
toda esa motivación y esa experiencia de ir mejorando lo que están haciendo, entonces el hecho de obtener el tercer lugar hace que uno se quiera mejorar y quiera llegar al primero, ¿no? Claro. No es suficiente el tercer lugar, es querer llegar al primero. Entonces ya hay varias visiones, sí. Ideas de qué es lo que tengo que hacer como para mejorar ese robot. Entonces, bueno, cabe destacar que el año pasado, pues usted también tuvo la oportunidad de ir y me comenta que obtuvieron el 5º lugar. sí. Este año fue el 3er lugar. Sí. Hablamos de que pues hay un crecimiento. Vamos de 2 en 2. Exactamente. Pero a mí también lo que me llama la atención, que para obtener ese primer lugar, en este caso, básicamente se están peleando el puesto entre mexicanos, porque en esta edición los 3 primeros lugares se los ganó México. Sí. ¿Verdad? Sí. México, pues la verdad, entonces está muy bien representado y tiene un nivel en este campo demasiado alto, vamos, mundial. Sí. Mundial, doctor. Sí, en este momento tenemos poca experiencia, podríamos decir. Nosotros estamos todavía empezando. A pesar de que se empezó en 2014 con los primeros robots, para 2017, para esta fecha, es poca la experiencia. Nuestros contendientes tienen mucha experiencia, tienen años ya participando, han tenido muchos reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, y además, por ejemplo, nos ha tocado en competencias que ellos llevan 10, 15 robots al mismo tiempo. Entonces, nosotros como que estamos trabajando más cuidadosamente y estamos trabajando en uno, y en ese lo vamos mejorando. Espero que ya más adelante tengamos la capacidad de poder llevar 10, 15 robots igual. Así que eso también como que tenemos el crecimiento todavía, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, eso es lo que todavía no nos ha llevado quizás a tener el primer lugar, pero esperamos. Seguramente así será, doctor. Vemos pues la emoción, la entrega que le han dedicado a este tipo de proyectos los muchachos comprometidos, a pesar de que tienen sus clases, pues obviamente ellos comprometidos con este proyecto, y pues sin lugar a dudas la capacidad que usted tiene para poder instruir dentro de estos proyectos, pues obviamente redituará en un primer lugar. Sí, esperamos. No muy lejano, doctor. Sí, esperamos. Pues, queremos agradecerle que haya venido aquí a Perfiles a platicarnos de sus experiencias, de su trayectoria, de su línea de investigación, doctor, ampliarnos en este campo que la verdad pues tiene mucho futuro y está cada vez ganando más terreno en distintas áreas de nuestra vida, doctor. Muchas gracias. Aquí vamos a estar en la universidad y echando más ganas, teniendo más alumnos y lograr ese primer lugar. Definitivamente. Sí. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Manuel de Jesús Nandayapa Alfaro, profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Amigos, así es como llegamos al final de una edición más de Perfiles. Gracias por haber estado con nosotros.